Bueno, buenos días a todos. Esta es la sesión 6, en la que vamos a continuar con el tema 5, que es sobre el estándar de IPMA, sobre los elementos de competencia de personas. Ya lo comenzamos la semana pasada, en la sesión anterior, y vamos a hacer un pequeño repaso sobre los elementos de competencia de personas del 1 al 3, que fue lo que vimos, bueno, del 1 al 4, perdón. Esta es la parte 2, lo que vimos fue la parte 1. Y luego realizaremos una breve introducción de los elementos de competencia que vamos a ver hoy y los veremos en profundidad, como la semana pasada. Como repaso, los 4 elementos de competencia del área de personas que vimos en la sesión pasada fueron autorreflexión y autogestión, que principalmente era que nos conociésemos a nosotros mismos como jefes de proyecto, como profesionales, conocer nuestras emociones, nuestros comportamientos, valores, nuestras preferencias y luego saber autogestionarnos, es decir, saber, pues eso, definir nuestras metas y alinearlas con nuestra carrera profesional para asegurar que tenemos un propósito vital, ¿no? Por así decirlo. Luego teníamos el elemento de competencia de integridad personal y fiabilidad, que principalmente eso es que trabajábamos en base a nuestros propios valores y nuestros principios morales y asegurarnos de que, bueno, que somos fiables como profesionales, que eso principalmente quiere decir que todo lo que digamos pues se corresponde con la realidad y que además cumplimos con las expectativas que se tienen de nosotros como profesionales. El tercer elemento de competencia que vimos fue el de comunicación personal, que ahí principalmente es saber comunicarnos con todas las partes interesadas del proyecto en todo momento, saber cómo comunicarnos, pues si estamos hablando con una alta dirección o cómo comunicarnos con los equipos o con alguien más o menos técnico. Y el último que vimos, el último elemento de competencia que vimos era el de relaciones y participación, que ese principalmente se centraba en que tenemos que intentar pues crear o construir esas relaciones con otros porque eran muy importantes para nuestro día a día como gestores de proyectos. Muy bien, no sé si hay alguna duda. No veo ningún comentario. Vale, Videra dice que no. Muy bien. Entonces, pues seguimos. Vale, como comentábamos, estamos en el área de competencia de personas todavía, ya que tiene pues varios elementos de competencia y hoy nos vamos a centrar en 3 que son bastante relevantes, que son liderazgo, trabajo en equipo y conflictos y crisis. Al final estos 3, bueno, todos son importantes, pero bueno, estos 3 son bastante clave. Y quería empezar con una pregunta y es ¿qué consideráis? ¿Si el líder se hace o se nace? Elvira dice que se hace. Hoy no tengo la aplicación de preguntas, pero podéis ponerlas en el chat. Vale, Jaime dice que ambas cosas y Elvira dice que aunque también se pueden hacer con características. Nidia dice que se hace. Vale. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero sí que creo que el liderazgo se ejerce, ¿vale? El liderazgo al final es un verbo y se tiene que ejercer. Sí que es cierto lo que decís, ¿no? Que es una skill que se puede ir mejorando con el tiempo, con la experiencia,
Y también considero que hay gente que, bueno, que nace o que ha practicado mucho más en su vida pues eh, ciertas otras habilidades, como puede ser, por ejemplo, la comunicación, que es súper importante en el liderazgo. Y entonces, pues bueno, se cree, ¿no?, que esa persona pues nació con el don de la comunicación, pero lo que no vemos también es lo que hay detrás, que esa persona lo ha practicado muchísimo en su día a día, en oportunidades que ha podido tener en su experiencia profesional. Pero sí que es cierto que el liderazgo es una decisión y hay que ejercerlo. Entonces, sí que es cierto que muchas veces nosotros somos líderes en un ámbito de nuestra vida, pero decidimos no ser líderes en otro ámbito de nuestra vida. Pues, por ejemplo, imaginaros, vosotros decidís ser líderes en vuestro trabajo, ejercer el liderazgo de una manera u otra, pero decidís no ser líderes a la hora de planificar, yo qué sé, cosas con vuestros amigos, preferís que sean otros los que lo planifiquen y vosotros decís si os gusta el plan o no. O en casa podéis ser más o menos líderes en unos ámbitos o en otros. Entonces, por eso yo digo que el liderazgo se tiene que ejercer y se decide cuándo se ejerce y cuándo no se ejerce. ¿Vale? Esto simplemente es una pregunta reflexiva de que, bueno, que es un skill que yo considero que se puede trabajar y que no todos siempre nacemos sabiendo que somos líderes o que vamos a ser líderes y que también es una elección, ¿no? Y la siguiente pregunta que quería haceros es ¿cuántos tipos de liderazgo creéis que existen? Esta es un poco difícil. Pues en los comentarios. Tened en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas. Jaime dice que muchos. Elvira dice autocrático, democrático y dejar hacer. Y tantos como personas. Pues efectivamente, al final sí que es cierto que hay ciertos modelos, que veremos uno hoy. Hay diferentes modelos bueno, de expertos en liderazgo que dicen, pues hay 4, hay 5, hay 6 tipos de liderazgo, ¿no? Pero realmente yo creo que depende como, o sea, que depende de la cantidad de personas, ¿no? De la persona. Entonces, mi liderazgo va a ser muy diferente, perdón, como a lo mejor el liderazgo que tiene Elvira. A lo mejor tienen rasgos comunes, que por eso sacan este tipo de metodologías diciendo cuántos tipos de liderazgo existen. Sí que puede haber rasgos comunes, pero nunca van a ser exactamente iguales. Es decir, mi forma de liderar no va a ser exactamente igual que la de Jaime o que la de Nidia. Entonces es correcto que tantos como personas existen. ¿Vale? ¿Y cuántos de vosotros consideráis que sois líderes? Bueno, creo que yo os leo por los mensajes, o sea, por el texto, por el chat, pero al final es lo que hemos dicho, ¿no? Que al final nosotros decidimos ser líderes y depende de en qué entorno y para qué, ¿no? Sí que es cierto que yo lo que os recomendaría es que intentéis en vuestro trabajo ser líderes. Es decir, ser líderes no quiere decir o sea, que llevéis a un grupo de personas eh, jerárquicamente, ¿no? Hay veces que tenéis que ejercer el liderazgo con gente que a lo mejor no depende de vosotros, no está en vuestro equipo. Hay veces que tenéis que ejercer el liderazgo con vuestros jefes, ¿no? Para poder conseguir algo o que se desbloquee algo que no nos deja avanzar en vuestro trabajo. Otras veces tenéis que liderar a vuestros pares, a gente que tenéis en el mismo nivel. Y sí que es cierto también que si tenéis equipos, pues luego tenéis que liderar a equipos. Como jefes de proyectos, pues depende de la empresa, ¿no? A veces tenéis un equipo bien definido a nivel organizacional, si tenéis una empresa, o sea, una organización matricial, si estáis en una organización matricial, pues está mucho más definido.
tenéis mucho más autoridad y hay otras empresas que no está tan definida esa autoridad y tenéis que hacerlo, tenéis que liderar sin una autoridad tan marcada. Entonces, correcto, Jaime, todos lideramos de una forma u otra. Entonces, yo os animo bueno, que lo ejerzáis, que ejerzáis ese liderazgo en vuestro día a día, sobre todo en el ámbito profesional, porque es lo que se espera de vosotros. Al final se nos contrata en una empresa para que ejerzamos el liderazgo y para que nos desarrollemos profesionalmente y que saquemos el trabajo adelante, ¿no? Y para eso hay que liderar, porque hay veces que, bueno, que hay que comunicarse con otras personas para intentar llegar a ese objetivo que se nos ha fijado. Vale, Juan Carlos dice que tiene un equipo interno de 30 personas, entonces Juan Carlos ejerce el liderazgo diariamente. Y bueno, y tiene lo bueno es que está definido jerárquicamente, entonces pues o sea, la gente tiene claro que lo que diga Juan Carlos, pues hay que hacerle caso, ¿no? No es como cuando es un rol un poco más transversal, que solamente no tienes esa dependencia jerárquica, pero tienes la dependencia dentro del proyecto, que dependiendo de la empresa, de lo madura que sea en gestión de proyectos, pues estarán mejor definidas las responsabilidades o menos definidas, ¿no? Entonces, como jefes de proyecto, tenemos que sortear esos temas. Esta slide básicamente es hablando un poquito del liderazgo, que es una competencia, ¿no? Para liderar a otros, para bueno, potenciar el rendimiento del equipo y para alcanzar esos objetivos que se nos fijan dentro del proyecto. Como hablamos, hay que mostrar liderazgo con nuestro equipo, si lo tenemos definido, o el equipo que se nos dé dentro del proyecto, se nos asigne, pero también tanto terceros, como pueden ser clientes, proveedores, etcétera, como la parte ejecutiva, la dirección, ¿vale? Si tuviésemos que interaccionar con ellos. Y luego también lo que se dice aquí es que es importante saber elegir y aplicar los diferentes estilos de liderazgo, que lo vamos a ver, pero sí que es cierto que al final, aunque tú moldees un poco tu estilo de liderazgo, tú vas a tener unos ciertos rasgos ya predefinidos, ¿vale? Como profesional, basados en tu experiencia vivida, por ejemplo. Entonces, pues bueno, es importante, como hablamos en otras sesiones, conocer vuestros sesgos para intentar ejercer y conoceros a vosotros mismos, el autoconocimiento, para poder liderar a otros de forma más adecuada. Y sí que es importante conocer los estilos de liderazgo para luego, pues bueno, decidir cuál es el mejor según la situación, etcétera, y el equipo que tengáis. Aquí yo entiendo que todos conocéis la diferencia entre un jefe y un líder. Al final el jefe está muy centrado en la parte individualista, el mandar, en el miedo, en la parte individual. Y el líder está mucho más enfocado en el nosotros, en el acompañamiento y en la inspiración hacia esos resultados y bueno, inspirar ese propósito y ese entusiasmo por lo que se está realizando en el día a día, en el trabajo. Y ahora empezamos con los indicadores claves de competencia de liderazgo, que al final son los elementos, son esos indicadores que nos indican cómo estamos nosotros como jefes de proyecto en base a este elemento de competencia de liderazgo. Entonces tenemos que ver primero si como jefes de proyecto tenemos que analizar si solemos iniciar acciones, ofrecer ayuda y consejo a nuestros equipos y si tenemos esa habilidad desarrollada. Muchas veces pues es hacer propuestas, ayudar a la gente sin que te lo pidan, pero bueno, siempre con respeto, ¿no? Hay veces que tienes que dar consejo y dar ayuda cuando ves que la gente lo necesita, ¿no? Y siempre con respeto y con cuidado, sobre todo para la parte de consejos, ¿no? Porque, bueno, muy enfocado todo al ámbito profesional para intentar ayudarles a que
alcancen esos fines o esos entregables que necesitamos dentro del proyecto. Ya que, bueno, lo que digo, si esa ayuda no es bienvenida o ese consejo no es bienvenido, pues al final, en vez de ganar influencia y liderar, pues estamos perdiendo ese estatus, ¿vale? Esa influencia que habíamos ganado en otros. El segundo elemento de competencia, pues sería el tema del compromiso y de la responsabilidad. Es decir, como jefes de proyecto tenemos que asegurar que tanto nosotros como nuestro equipo pues tienen ese compromiso con los objetivos del proyecto y que las personas de nuestro equipo aceptan las responsabilidades que se les asignan, también alineados dentro de sus responsabilidades como rol, ¿no? El tercer indicador clave de competencia es que, bueno, evaluar si nosotros damos pues formación, tutelamos, o sea, guiamos, ¿no? Orientamos el trabajo de nuestros miembros del equipo. Y aquí principalmente pues lo que tenemos que ver es, vale, pues en función del expertise, ¿no? De la persona que tenemos a nuestro cargo, pues si les ayudamos a mejorar esas habilidades, a tener más confianza en sí mismos, a mejorar sus habilidades técnicas, de comunicación. Y muy importante que nosotros como líderes pues compartamos, ¿no? Esa visión, ese propósito para que el equipo esté orientado a los objetivos que queremos alcanzar. Al final, pues depende, ¿no? de la experiencia que tenga pues, nuestro equipo, ¿no? Las personas que hay en nuestro equipo, pues daremos más guía o más tutela que otras personas, ¿no? Si son muy expertos, ya van a conocer muy bien los procesos dentro de la empresa, ya van a tener desarrolladas muchas habilidades técnicas y sobre todo, y posiblemente muchas habilidades más soft. Pero bueno, a lo mejor hay alguna que identificamos que deben de mejorar y que podemos ayudarles en eso. Yo, por ejemplo, casos de esto, pues a lo mejor ayudar a alguien que ha llegado nuevo al equipo, pues explicarle pues cómo se hacen ciertas cosas a nivel procedimiento dentro de la empresa, porque, bueno, acaba de llegar y no se lo han explicado todavía, entonces así se evitan bloqueos en el proyecto, o personas que a lo mejor tienen problemas, imagínate, con el inglés, pues apoyarles para que tengan esa confianza con este nuevo idioma. O incluso pues a la hora de comunicar, de una skill como la comunicación, pues intentar ayudarles a desarrollar esa habilidad que a lo mejor no tienen mucha oportunidad en desarrollarla dentro del proyecto, pero a lo mejor sí que les podéis dar ideas para desarrollarla en otros ámbitos y así pues va a ir pues fortaleciendo esa habilidad para que en un futuro, cuando tenga una posición de más responsabilidad, pues ya la tengan pues más desarrollada y sea una fortaleza más que una debilidad. El indicador clave de competencia 4 es evaluar si solemos ejecutar o ejercer la autoridad o la influencia sobre los demás para conseguir objetivos. Elvira, ¿no lo ves en la presentación? No sé si tenéis el resto el Es mismo que lo problema. veo todo amontonado, o sea, ya me ha pasado 2 veces que se ve ese texto con la diapositiva anterior como montada, pero no sé si soy yo. Con la diapositiva anterior montada. Qué raro. Sí, O sea, como superpuestas las dos. si se ven dos diapositivas al mismo tiempo. Pues qué raro, porque yo lo tengo en modo presentación y yo lo veo bien. A ver. Voy a intentar. Y además compartí la pantalla, no es. ¿Ahora bien? Pues no he hecho nada.
Pues no sé, Ahí sí se ve bien. ahora sí se ve bien. De pronto es Pues el macho. tiempo de transición entre una diapositiva y otra. Ah, puede ser. Es que yo no veo, o sea, no hice nada de hecho ahora. Así que bueno, pues disculpad, no sé por qué va tan lento. Yo lo veo bien y he compartido la pantalla completa, así que igual es eso, el tiempo de transición. Intentaré mirar si hay algo que puedo hacer para que no suceda. Vale, gracias por decírmelo. Lo intento arreglar para la próxima clase, no sé cómo lo haré, porque yo no lo veo, ese es el problema. A mí sí que me cambia rápido. Pero bueno, si queréis voy un poco más lenta con el paso de las slides y así da tiempo a que se haga la transición. Vale, sí, si ocurre me enviáis una captura de pantalla y así yo sé de lo que habláis y veo si puedo hacer algo. Me va a ser un poco complicado, pero bueno, puedo intentar simular algo eh, entre la semana para ver si yo puedo ir reproducido el problema. Muchas gracias por avisar. Vale, el cuarto indicador clave de competencia que tenemos que tener en cuenta es eso, lo que decía, ¿no? Revisar si ejercemos la autoridad o la influencia que tenemos, la adecuada para conseguir esos objetivos del proyecto. ¿Vale? A veces lo que podéis detectar en vuestros equipos, sobre todo como jefe de proyecto, que tenéis vuestros equipos no son de un área específico solo, de un departamento únicamente, sino que están representados normalmente varios departamentos. Entonces, lo que podéis identificar es que los diferentes departamentos tienen diferentes objetivos que le han definido sus líderes de área y hay veces que esos pues, objetivos no están muy bien alineados. Entonces, cuando detectáis eso, sí que es muy importante, ¿no? Saber liderar, saber ejercer ese liderazgo hacia los demás para que al final hagamos algo que es en beneficio del proyecto, de los objetivos del proyecto. Sí que es cierto que la parte de ejercer el poder, ¿no? De ser más autoritario, hay que tener cuidado cuando se utiliza. Sí que es cierto que si tenemos una situación de crisis, ¿vale? Imaginaros que tenemos un problema grandísimo de crisis que tenemos que solucionar ya. Ahí es un claro ejemplo de que hay que utilizar la parte más autoritaria del liderazgo, ¿no? En la que hay que decir, mira, tenemos que hacer esto, tenemos que conseguir esto, tú te encargas de esto, tú de esto y venga, vamos a solucionarlo, ¿no? Porque si no lo hacemos así, lo que sucede es que otros métodos de liderazgo van a ser un poco más lentos y no vamos a solucionar el problema en el tiempo que se nos está requiriendo, ¿vale? Ponernos en la situación de una situación muy crítica, ¿vale? De un problema muy crítico que hay que resolucionar ya. Si tenéis una situación normal y surge un problema, pues bueno, ya es otro tipo de liderazgo, no tenéis que ser tan autoritarios, puede ser un poco más de influencia, más de consentimiento, más de consenso. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado con ser muy autoritarios porque al final hay veces que no sienta bien, ¿no? Como subordinado, como persona parte de tu equipo, que hay una persona que te esté todo el rato autoritariamente mandando lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pues hay que saber muy bien, ¿no? En cuándo emplearlo y de qué manera, ¿vale? Porque al final sí, la parte autoritaria es muy efectiva, lo podéis ver en cualquier tipo de, yo qué sé, de ámbito militar o policial, ¿no? Que es todo muy autoritario, pero la forma de liderar actualmente en el sector privado ya no se lleva la parte tan autoritaria, a no ser que ya os diga que sea un ámbito de crisis o alguna situación en la que, bueno, que no haya otro remedio, ¿no? Hay muchas otras formas de liderar, bien primero hablando con el equipo, si hay una persona que detectas que no lo está haciendo, pues luego hablando con esa persona a nivel
individual. Si ves que no lo consigues, ya habiendo hablado un par de veces con esa persona, pues tenéis la opción de pedir ayuda pues a su director funcional, ¿no? Hay diferentes formas de intentar persuadir, ¿no? Y de influenciar a las personas, sin tener que ser autoritarios todo el rato. Bueno, voy a pasar slide a ver si no tarda mucho. Pero bueno, la siguiente slide es la teoría del liderazgo situacional. Entonces, ¿qué es importante de esto, ¿no? Es importante que nosotros en nuestros equipos veamos el nivel de madurez de esa persona, ¿vale? Ver si tiene un bajo nivel de madurez, un nivel de madurez moderado o alto. Y luego ver, pues eso, cómo de directivos tenemos que ser con las tareas y cuánto de apoyo tenemos que darle, ¿vale? Entonces, si esa persona, pues, si es una persona que tiene un nivel de madurez bajo, ¿vale? Y pues va a necesitar, ¿no?, que nosotros estemos más encima, ¿vale? Más diciéndole pues las tareas que tiene que realizar y estando un poco, pues eso, más encima de esa persona. Entonces, al final tenemos que coged esta palabra en el buen sentido de la palabra, tenemos que ser más instructores, más de ordenar, más de definir, ¿vale? Luego, si imaginaros que, bueno, tiene un nivel de madurez moderado, medio, ¿no? Y bueno, ya pues la relación de apoyo no es tan necesaria, ya conoce un poco mejor las tareas, pues ahí ya tenemos que seguir un liderazgo más persuasivo, ¿vale? Más de persuadir, de intentar pues acordar con esa persona las acciones que tiene que realizar. Si ya tenemos un nivel moderado, un poco ya de madurez del empleado, un poco más moderado, más avanzado, pues aquí ya es, aquí ya es una persona que tiene pues, más expertise y aquí, pues bueno, participas, estás a su disposición, te comunicas con él, por supuesto, le apoyas bastante. Pero bueno, sí que es cierto que no tienes que dirigirle tanto ya en las tareas, no tienes que irle diciendo, bueno, pues primero tienes que hacer esto, luego esto, luego esto y luego esto, ¿vale? Para conseguir tal cosa. Y luego ya el último, que ya sería pues una persona con muy alto nivel de madurez, en el que, bueno, pues delegas muchísimo a esa persona. No tienes que hacerle seguimiento de tareas, simplemente tienes que estar ahí, pues si necesita algún tipo de apoyo, pues que sepa que esa persona estás ahí para lo que necesite, pero esa persona ya es tan experta que ya el liderazgo es de delegación, de dejarle hacer y de estar ahí si necesitase algún tipo de apoyo. ¿Vale? El último indicador clave de competencia es tema de decisiones, ¿vale? De que, que se tomen decisiones, de revisar que se cumplan y de hacer cumplir, ¿no? Al final, si nosotros tomamos unas decisiones bien a nivel tú como líder o con el equipo, es importante que se tome la decisión, que se comunique y que al final, pues, que todos estemos alineados con esa decisión. Sí que es cierto que muchas veces las decisiones las tomamos con la información que tenemos en ese momento, que muchas veces puede ser incompleta, que no vamos a estar 100% seguros de lo que vamos a conseguir por medio de esa decisión. Sí que es cierto que, podemos tener una idea y un objetivo, pero el que decide puede equivocarse, ¿vale? Pero bueno, al final tenemos que basarnos en los hechos y en los datos que tengamos en ese momento. En el punto de vista de los equipos, ¿vale?
confiad mucho en vuestros equipos, sobre todo si son multidisciplinares y tienen bastante experiencia en ese proyecto, en la empresa, porque, bueno, os pueden dar un punto de vista muy valioso. Y bueno, principalmente eso, que no tengáis miedo de tomar decisiones. Y bueno, aquí he puesto como una imagen, ¿no?, del proceso de toma de decisiones que se puede seguir, ¿no? Primero se identifica el problema que tenemos, luego vamos a identificar, pues, los criterios en base a los cuales vamos a decidir, los priorizamos, damos alternativas a la solución, ¿no? ¿Qué alternativas de solución pueden existir? Y luego se analizan las alternativas en base de esos criterios que hemos definido. Y al final de todo, pues se elige la mejor opción. Esto es un proceso que se puede seguir. Sí que es cierto que, bueno, dependiendo del problema que se identifique, pues hay gente que también mete un factor muy importante, que es la experiencia, ¿vale? Al final, pues bueno, intentar recabar la mayor información posible para que esa decisión se tome con lo mejor posible, ¿no? Cuanto más decisión tengáis, cuanto más informada sea esa decisión, pues más probabilidades tenéis de que, bueno, de que esa decisión sea la adecuada, ¿vale? Siguiente, trabajo en equipo. Ya me habéis dicho algunos que teníais, bueno, liderabais un equipo. Por ejemplo, Juan Carlos me comentaba o nos comentaba que lideraba un equipo de 30 personas. No sé si hay alguien más que tenga algún equipo a su cargo, pero bueno, sí que es cierto que tengamos o no tengamos un equipo a nuestro cargo, es importante que sepamos trabajar en equipo, ¿vale? Y para trabajar en equipo no hace falta tener un equipo a nuestro cargo, podemos ser parte nosotros del equipo, ¿no? Aquí, bueno, las 5 Cs, ¿no?, del trabajo en equipo, que, bueno, complementariedad, confianza, ¿no?, muy importante, la comunicación clave, la coordinación y el compromiso, ¿ok? Al final, sí que es cierto que a lo mejor cuando trabajamos en equipo, pues el líder del equipo decide algo que no estamos 100% seguros en ello, pero al final somos un equipo, hemos decidido en equipo, hemos compartido los pros y los contra, pero al final hemos tomado una decisión como equipo, ¿vale? Entonces, esa decisión, pues hay que ir para adelante con ella para intentar desarrollarla lo mejor posible. Ir adaptando, ¿no? Ir adaptando en base a lo que vayamos decidiendo como equipo. Vale, Wilmer Alonso también tiene un equipo multidisciplinario, entonces, bueno, pues conocerá, ¿no?, los problemas y los que se pueden dar dentro de un equipo, sobre todo cuando no son del mismo área, porque suele haber, ¿no?, diferentes puntos de vista. Y el conflicto es inevitable, lo veremos en el siguiente elemento de competencia, correcto. Hay retos que al final, bueno, el conflicto es necesario y es muy positivo. Con respeto es muy positivo para los equipos. Aquí os cuento un poquito sobre el trabajo en equipo, que al final consiste en unir a ese grupo de gente para alcanzar ese objetivo común. Y importantísimo, la comunicación y las relaciones personales, ¿vale? Son unos elementos de competencia clave, porque sin comunicación es muy difícil liderar a un equipo, y si no construyes esas relaciones personales o no tienes ese networking con esas personas de tu equipo, pues entonces esa fluidez, esa confianza entre los miembros del equipo no va a existir. Y luego, en este elemento de competencia, de trabajo en equipo, no solamente el saber trabajar en equipo, sino también el que podamos seleccionar a los mejores integrantes de ese equipo.
y gestionarlos eficientemente, ¿vale? También seleccionarlos. Que de esto hablaremos ahora en un ratito, en el índice de competencia, porque, bueno, dependiendo de la madurez de la empresa, el jefe de proyecto participa más o menos, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a hablar del modelo Tuckman, de desarrollo de equipos, que a lo mejor alguno de vosotros ya lo habrá escuchado, pero estas son las fases en las que todo equipo va a pasar por ella. Entonces, nosotros creamos de cero un equipo con diferentes personas que no se conocen. Entonces, tenemos esas 4 fases. Elvira dice otra vez, ya lo habréis visto en alguna asignatura, así que seré breve. Tenemos esas 4 fases, que es el forming, el storming, el norming y el preforming. Entonces, nosotros... otra vez se solapa, vale. Pensaba que decías que ya lo habíais dado. A ver, vamos a darle un poquito de tiempo, a ver si ahora. Y ahora se ve mejor. Ahora Pero si te mejor. devuelves, no. Ya, ahí. ¿Ahora bien? Vale, genial. Vale, pues tenemos, lo visteis en entornos metodológicos. Vale, genial. Nada, yo simplemente para que no lo perdáis de vista, ¿vale? Pues que este elemento de competencia al final es de gestión de equipos y tenemos que ser conscientes de esas 4 fases, ¿vale? Entonces tenemos el forming, que es cuando lo creamos de cero, entonces ahí tenemos que estar muy orientados a las tareas, el equipo está muy orientado a realizar tareas. Luego está el storming, que es cuando, bueno, ya empiezan los conflictos, porque claro, nunca habíamos trabajado juntos dentro del equipo, entonces empieza a haber conflictos dentro del equipo. Sobre todo esto sucede cuando no están bien definidos los roles y responsabilidades. Luego está el norming, que es, vale, de todo este conflicto que estamos teniendo, de todos estos problemas, definimos una serie de acuerdos para intentar trabajar juntos. Y ya por último el performing, que al final ya, pues bueno, ya hemos dejado atrás esos conflictos, ya hemos definido cómo vamos a trabajar y ya estamos trabajando de esa manera, sin conflicto y ya enfocados pues en los objetivos del proyecto y en solucionar problemas del proyecto. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, lo mismo. Hay una primera fase de formación, una segunda fase de conflicto, que es el storming que hablamos, luego la tercera de organización, en la que nos tenemos que organizar, y ya entramos en la de resultados. Y bueno, sí que es cierto que después de estas fases, ¿no? Llega un punto en el que, bueno, puede haber una fase de conformismo, ¿no? Que no estén, llega la fase de conformismo en la cual ya estamos adaptados a la forma de trabajar y ya pues la fase 6 es la de transformación que está muy alineada con el performing. Los indicadores claves de competencia de trabajo en equipo. Vale, pues bueno, a la hora de evaluar si nosotros somos buenos en el elemento de competencia de trabajo en equipo, pues tenemos primero que evaluar, oye, yo participo en la selección y en la creación del equipo, es decir, yo me aseguro de que los miembros del equipo pues tienen el conocimiento, tienen la experiencia adecuada para ese rol. Pues bueno, pues depende de la madurez de la empresa y la organización y la estructura de la empresa. Hay empresas matriciales muy maduras en las que, bueno, sí que aunque la decisión última recae del jefe de departamento, del jefe de área, pero sí que pide ayuda o apoyo al jefe de proyecto, ¿vale? Entonces, a lo mejor hay empresas en las que hay esa dualidad en la que ambos son los que confirman, vale, pues sí, esta persona, sí, esta no, para este tipo de proyecto o tal. Hay empresas en las que directamente lo decide el jefe de departamento y como jefes de proyecto no tenemos mucha, pues en España se dice no pinchamos ni cortamos, ¿no? Que no tenemos mucho poder de decisión. Pero aunque sea esa situación, yo sí que os invito a que ejerzáis el liderazgo y que digáis, bueno, que lo habléis, ¿no? con el jefe de departamento.
preguntarle, oye, mira, va a empezar este proyecto, me han seleccionado como jefe de proyecto, oye, ¿a quién vas a poner como líder técnico, por ejemplo, o líder de calidad del proyecto, ¿no? Y bueno, y hablarlo un poquito, ¿no? Pues a lo mejor esa persona ese líder de área ya te cuenta, bueno, pues estaba pensando en estas dos personas, no lo tengo muy claro, entonces podéis hablar, ¿no? Pues si conoces esas dos personas o ya has trabajado con ellas, pues podéis hablar un poco de, bueno, de los pros, de los contras, cuál es la expertise y al final hablar un poquito más bueno, también compartir vuestra opinión, ¿no? Como jefes de proyecto, de quién va a formar parte de vuestro equipo. No sé si habéis tenido alguna experiencia en la que os hayan pedido, o sea, si participáis activamente en la selección del equipo o el equipo se os da ya definido a vosotros en vuestros proyectos, los que ya trabajéis en proyectos. Los que no trabajéis en proyectos, pues bueno, si tenéis la situación de cuando tenéis que trabajar en los proyectos del máster o de la asignatura esta misma, pues a vosotros sí que se os dan definidos ya los grupos, creo yo. Entonces, pues es esa situación, ¿no? Cuando ya se te da definido el equipo, que al principio no os conocéis y tenéis que, bueno, empezar a trabajar, definir, bueno, tener ese conflicto, ¿no? Pasar por todos esas fases que hemos visto de la formación de equipos. Yo he participado en empresas que he tenido de todo. He tenido empresas en las que sí que he podido definir activamente los miembros del equipo y otras en las que ya se me daba más definido y tenía que trabajar con el equipo que se asignaba. Al final, cuando ya se tiene mucho más claro por parte de los líderes de departamento son cuando las empresas son ya bastante maduras, los proyectos son más repetitivos, entonces ya está más claro, ¿no? quién va a participar. Y también, bueno, depende del número de proyectos, del número de personas que haya en el departamento, ¿no? Pero cuando ya estás en proyectos mucho más amplios, ya es un poco, bueno, pues puedes influir un poco más. Pero bueno, depende mucho de la organización, lo que digo, la organización de la empresa y cómo esté definido las responsabilidades. Pero nosotros como jefes de proyecto sí que podemos intentar influir. El segundo indicador clave de competencia es promover la cooperación, el trabajo en equipo entre nuestros miembros del equipo. Importante, ¿no? Evaluar, oye, pues yo influyo en los miembros del equipo para que trabajen de forma, bueno, conjuntamente y que hablen entre ellos, compartan ideas, compartan opiniones. Si lo promuevo, pues genial, cumplo con este indicador clave de competencia. Si veo que no, bueno, pues es un punto de mejora, ¿no? Pues al final tener en cuenta lo que hablamos antes de que los conflictos o las discusiones no son inevitables, pero bueno, que si son en base al respeto, pues al final esto repercute en que el equipo pueda hablarlo, lo puedan solucionar y eso favorece, ¿no? Pues esa conexión entre el equipo, esa madurez del equipo y al final una mayor productividad. Espero que podáis ver bien esta slide, pero bueno, el tercer indicador clave de competencia es evaluar si apoyamos a nuestro equipo, ¿no? Si los apoyamos, si les ayudamos y si facilitamos su desarrollo. ¿Vale? Al final es algo que se tiene que hacer de forma continua y es importante que nosotros como jefes de proyecto pues incentivemos, ¿no? Que ellos puedan desarrollar pues, sus habilidades, sus conocimientos para que ellos vean que crecen dentro de este proyecto. Ok. Y ya lo siguiente es el cuarto y el quinto indicador clave de competencia, que primero es que es importante la delegación de tareas y de responsabilidades, ¿vale? Aquí hay que evaluarse a sí mismo, oye, nosotros somos buenos delegando o no lo somos, cuándo delego, cuándo no.
¿vale? Se Entonces, presenta nuevamente lo de la presentación. ay, que no te escucho muy bien. ¿Puedes repetir? No se está viendo bien la presentación. Que no se está viendo bien. Vale. A ver, ahora. ¿Ahora mejor? Sí, vale. Ya cuando podáis me mandáis una impresión de pantalla, ¿vale? De lo que sucede. Vale. Pues eso, primero, ver si delegamos, ¿vale? Tareas y responsabilidades de nuestros miembros del equipo. Y segundo, al final tenemos que ser conscientes de que en todo proyecto va a haber errores, ¿vale? Y tenemos que aceptar de que esos errores van a ocurrir. Y entonces, pues bueno, tener en cuenta que al final que alguien falle en algo va a promover que haya un aprendizaje, ¿vale? Entonces, hay que promover ese aprendizaje de los errores y usar, ¿no? esas oportunidades o esos momentos en el que pues, hay algún error o algún fallo, bien por todo el equipo o de una persona en específico, y entonces pues intentar que esa persona o ese equipo, en función del tipo de problema que haya habido o de fallo, pues que aprenda, ¿no? Que haya un aprendizaje, que se saque un aprendizaje de ese fallo. Espero que se vea bien esta pantalla, si no, pues... perdonad que no pasa nada. Si no, le voy a dar un poquito de tiempo, ¿vale? Entonces, en el trabajo en equipo hay que ver todo eso, ¿vale? Hay que ver, pues, oye, que seleccionamos a nuestro equipo con las mejores skills, que les ayudamos a desarrollarse y bueno, que al final, pues sabemos que es importante delegar las tareas y responsabilidades y reconocer que va a haber errores, pero que al final los errores pues, van a facilitar ese aprendizaje. Y ahora empezamos el elemento de competencia de conflictos y crisis, que al final ya hemos dicho que va a haber siempre, o sea, que van a existir, va a existir el conflicto y van a existir las crisis. Entonces, lo importante es que nosotros como jefes de proyectos podamos ser capaces de moderar y resolver esos conflictos y esas crisis. ¿Vale? A ver si me deja seguir al siguiente. Cuando esté me avisáis, ¿vale? Ya quedan pocas slides, pero cuando se pase a la siguiente me avisáis. Yo hablo bien, se ve bien. Vale, genial. Pues nada, el primer indicador clave de competencia de conflictos y crisis es importante anticiparse en la medida de lo posible, ¿vale? Es decir, hay que evaluar si nosotros como jefes de proyectos, cuando vemos venir un conflicto o una crisis, si nos podemos anticipar a ello en la medida de lo posible. Las crisis son un poco más difíciles de anticipar a veces, pero los conflictos muchas veces ya se empiezan a ver señales, ¿vale? Dentro de los equipos. Es decir, pues tenemos que estar atentos porque, bueno, si vemos que se está empezando a crear un tipo de conflicto dentro del equipo, pues hay que intentar, bueno, pues reducir ese estrés, ¿vale? Que generan esos conflictos y esas crisis. Porque al final, si la gente tiene esa presión, pues el trabajo en equipo va a ser mucho más difícil, ¿vale? Porque la gente va a estar más irritable y bueno, por eso es importante esos entornos de estrés, hay que intentar ayudar a aliviarlos, ¿vale? Entonces, primero, la anticipación, es decir, intentar estar pendientes de que si está sucediendo algo, si hay algún tipo de conflicto, pues identificarlo cuanto antes, ¿vale? Luego, lo que hacemos es ver si nosotros, bueno, cuando identificamos ese conflicto, si analizamos las causas, ¿vale? Que lo provoca. Es decir, oye, pues he identificado que hay un conflicto entre, imaginaros, dos personas de mi equipo,
¿Cuáles son las causas? ¿Las he identificado bien? ¿Las he analizado bien? ¿Qué respuesta voy a dar? ¿Vale? Entonces, si es un conflicto, tenemos tres fases, ¿vale? Primero es una fase más latente, es decir, que es un conflicto potencial, pero que no es tan visible, ¿vale? Entonces, al final, esto se produce cuando hay diferencias entre los equipos, ¿vale? Entre los miembros del equipo, que a lo mejor son o comentarios o formas de trabajar que molestan, ¿vale? A las personas, pero no son tan graves como para pues, afectar en la forma en la que trabajan, ¿vale? Simplemente, pues, oye, a mí me molesta esto, pero bueno, no voy a decir nada y seguimos para adelante, que tampoco es para tanto. Luego está el conflicto emergente, que ya es más visible, pero aún no genera ningún tipo de desacuerdo, de choque entre esas personas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, esto puede suceder cuando ya se han tenido pues ciertos desacuerdos, ¿no? Y bueno, es un desacuerdo en base a un tema que ya, bueno, a lo mejor también ya se ha repetido en el pasado. Entonces, pues bueno, sí que esto puede crear algún tipo de conflicto, pero sí que es cierto que aunque tú y yo o dos personas del equipo tengamos ese conflicto o hemos tenido un desacuerdo y lo hayamos verbalizado, pues aún podemos seguir trabajando juntos, seguir hablando y bueno, seguir llegando a soluciones racionales y buenas soluciones y seguir trabajando juntos, pese a que, bueno, hemos tenido varios conflictos ya de diferencias de opinión. Y luego ya el último nivel sería el escalado, que es ya un conflicto abierto en el que las dos partes pues están enfrentadas totalmente, no quieren hablar entre ellos, no se calman, no hay ningún tipo de acuerdo posible y no pueden avanzar entre ellos, ¿vale? Esa es la peor situación. Entonces, por eso es importante identificarlos cuanto antes para no llegar a ese punto de no retorno, por así decirlo. Y luego las crisis, al final, pues claro, las crisis son mucho peores porque escalan muchísimo más rápido. Es decir, escalan al nivel 3, por así decirlo, mucho más rápido, sin avisar y bueno, y sin estadios intermedios que te permitan actuar fácilmente. ¿Vale? Siguiente, bueno, simplemente en la resolución del conflicto que tengáis en cuenta que tenéis la parte de negociación, que ahí, pues bueno, podéis intentar solucionar. La negociación la podéis utilizar, pues, para intentar pedir más flexibilidad entre los miembros del equipo, intentar aliviar temas de rivalidades, temas de usarlo para la solución de problemas, etc. O si alguien no está actuando, ¿no? Si no está haciendo su trabajo, pues intentáis negociar, ¿no? Para que siga avanzando. Luego tenéis la mediación y el arbitraje, ¿vale? Y luego aquí simplemente os he dejado algunos tips para resolver problemas, que es importante, para resolver conflictos, que al final es importante ser específico, ¿vale? En lo que se dice, ser abierto, escuchar y no ir directamente a vuestro superior para solucionarlo, sino que intentar solucionarlo con la persona primero es muy importante, ¿vale? Y al final, pues bueno, tener en cuenta que sois un equipo de trabajo y que bueno, que al final podemos tener días buenos y días malos, entonces también intentar entenderlo, que unos días son mejores que otros e intentar pues ponernos en la piel, ¿no? de la otra persona. Y luego tenemos el otro indicador clave de competencia, que es el 3, que es el de mediar y resolver los conflictos y crisis, ¿vale? Entonces tenemos que evaluar si nosotros como jefe de proyectos pues participamos en esa mediación y en esa resolución de ese conflicto y de esa crisis. Al final estas situaciones no son fáciles, ¿vale? Porque al final las personas o los miembros del equipo que tienen ese conflicto o esa crisis
pues es un contexto tenso, ¿vale? Que el grupo normalmente está enfadado o es un momento de estrés. Entonces, pues bueno, hay que intentar gestionarlo con tacto, poner encima de la mesa lo que ha sucedido, escuchar a todas las partes y bueno, intentar pues eso, mantener la calma, hacerlo desde el respeto y al final, pues bueno, esa parte de resolución de conflictos pues implica, ¿no? Que pese a que a lo mejor esas dos personas o esas partes que tienen el conflicto, pues a lo mejor no al 100% no vayan a ponerse de acuerdo en algo, sí que al menos que se pueda llegar a algún tipo de punto de compromiso en el que haya una parte en la que sí que se pongan de acuerdo para intentar pues al menos poder continuar trabajando juntos sin tener que tomar medidas de que a lo mejor pues esas personas pues no pueden trabajar juntas de ninguna manera y haya que pues bueno separarlas o cambiarlas de proyecto o intentar separarlas del día a día para que no se generen esos conflictos. Yo creo que lo mejor es intentar pues solucionarlo pues con esas personas directamente porque al final cuando se permite esa escalación, luego las medidas son mucho más drásticas. Y lo que dice Elvira, ¿no? Y lo que hablamos, que cuanto antes se resuelva, mejor. A lo mejor, bueno, no se puede llegar a que tengan un acuerdo 100% de todo, pero bueno, al final un punto de compromiso de que se puede trabajar conjuntamente y de que, bueno, que esto es un desacuerdo puntual y que bueno, pero que ya está, que cada uno puede tener su opinión, pero que la mejor decisión para el proyecto es tal y que vamos a tirar todos juntos frente a esa decisión. ¿Vale? Y si uno se equivoca en esa decisión, pues vamos a hacer todo lo posible entre todos para solucionarlo. ¿Vale? Las situaciones de gestión de conflictos son complejas. Sí que es cierto que hay gente que como líder que se encuentran más cómodos en ese ámbito, pero otras que se encuentran menos cómodos. Entonces, por eso también es importante el autoconocimiento, ¿no? Para saber, oye, yo me siento cómodo o no en este ámbito, para también conocernos y saber, oye, pues si no me siento cómodo, pues intentar, ¿no? Atacarlo lo antes posible independientemente. ¿Vale? De competencia 4, importante identificar lo aprendido de esos conflictos. Eso lo hablamos antes, que es importante que sí, va a haber conflictos, va a suceder, vamos a intentar solucionarlos, pero al final hay que ver qué pasó, cómo se resolvió y qué aprendemos, ¿vale? ¿Qué podemos aprender de este conflicto y cómo lo mejoramos, ¿no? ¿Qué lección aprendida tomamos? ¿Cómo lo mejoramos para el futuro? Y, esta era la última. Vale. No sé si tenéis alguna duda, pregunta. Si no, pues ya es la hora. Voy a intentar ver qué es lo que le pasa a las slides, que por qué se cambian tan lento. Vale, me dice Elvira que no hay dudas. De todas formas, pues bueno, yo os voy a subir estas slides a la plataforma y nada, en los foros cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactarme, que yo lo responderé lo antes posible. Y nos vemos en la próxima sesión de la próxima semana. Daros las gracias a todos por conectaros y un saludo y que tengáis muy buena semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.